Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Vamos a continuar con el día número 7 de esta lectura de la Biblia en un año con un plan temático. Y bueno, felicidades, es el día 7. Eso quiere decir que ya llevamos una semana leyendo y estudiando la palabra de Dios. Y yo creo que Él ha hablado en gran forma en nuestras vidas y hemos sido tanto alimentados como confrontados, como aconsejados, y esto ha sido de gran bendición. Y pues no queda nada más que iniciar este día como es de costumbre, con una oración. Entonces, vamos a iniciar. Amoroso Padre, buen Dios, todopoderoso, te agradecemos porque nos das la vida, porque nos das la oportunidad de poder escuchar tu palabra, poder leer tu palabra. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo. Pedimos que tú bendigas a aquellos que están siguiendo esta lectura con nosotros y juntos podamos ser edificados y bendecidos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y vamos a iniciar con el versículo del día. Este se encuentra en Romanos, capítulo 12, versículo 1 al 2. Y dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El día de hoy vamos a hablar acerca de sacrificios vivos y de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces vamos a iniciar con la lectura de Génesis capítulo 13. Bien, Génesis 13 como título tiene Abraham y Lot se separan. Y el versículo 1 nos dice así, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenían, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. Bien, pues vamos a continuar con el capítulo 14 de Génesis.
Aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinar, Ariot, rey de Elazar, Kedorlamer, rey de Elán, y Tidal, rey de Joín, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinat, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedor Laomer, y en el 13º se rebelaron, y en el año 14 vino Kedor Laomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astaró, Carnaín, a los susitas en An, y a los emitas en Sabe, Kiriatín, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En Mispac, que está en Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas. Y volvieron y vinieron a En Mispac, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasezon Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín, esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elán, Tidal, rey de Goín, Anrafel, rey de Sinar, y Ariot, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, las cuales tomarán su parte. Bueno, pues qué impresionante estos 2 capítulos que nos habla acerca de estos parientes, lo que es Abraham y Lot, y pues ambos buscaron lugares diferentes. Sin embargo,
pues el sobrino vio por lo que le llamó la atención a su vista, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver ahí en el Salmo 7, continuamos ahí en el capítulo 1 del Salmo 7. Dice, Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Amén. Un salmo bastante confrontador y incluso desafiante por toda esta parte de lo que vemos que está señalando aquí el salmista. Y todo esto se va conectando con cada una de las historias que hemos estudiado. Pero en este momento vamos a continuar con la última lectura del día de hoy, que es Lucas capítulo 8, versículos del 26 al 56. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban.
Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: No temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que nadie dijese lo que había sucedido. Wow, con esto terminamos el capítulo del día de hoy. Y tenemos muchas historias, muchos pasajes en los cuales debemos de reflexionar. Yo me quedo con que debemos de esperar la voluntad de Dios y obedecer y consultarle en cualquiera de las acciones que vayamos a tomar. Vemos que está Abraham, que está Lot, qué camino elegir, qué decisión tomar. Y si tú estás en una situación similar, recurre al Señor, porque fácil es que nos confundamos. Oye, tengo esa propuesta de trabajo y está buena y es interesante, pero ya no voy a poder ir a la iglesia. Oye, tengo esta actividad, pero ya no voy a poder leer la Biblia. Oye, me está saliendo esta amistad y ya me estoy dando cuenta que me divierto mucho y ya no tengo tiempo de intimidad con Dios. Hay cosas que a la vista se ven agradables, incluso se ven inofensivas. Estoy con una amistad, estoy jugando algún deporte, estoy haciendo algún ejercicio o simplemente estoy trabajando. Pero todo eso puede traer después una consecuencia pues fatal para nosotros. Y no es porque Dios sea malo o Dios nos quiera castigar, sino es porque Dios tiene un plan perfecto. Y en ese plan, Él quiere que vayamos por determinado camino, pero Él no nos obliga. Y si nosotros nos salimos del camino y nos vamos a un camino peligroso, ahí es nuestra decisión, apartarnos del camino del Señor. Y como es nuestra decisión, también es nuestra responsabilidad todo lo que pueda suceder. Por eso te invito a que no tengas miedo, sino que recurras al Señor. Digas: Dios, ¿qué camino he de tomar? ¿Qué decisión? ¿Qué respuesta debo de dar? ¿Qué puerta me has de abrir tú? Quiero hacer tu voluntad. Quiero seguirte, porque sé que tú eres un Dios poderoso. El día de hoy lo hemos visto en gran manera, librando a personas que quizá escogieron un mal camino y ese camino trajo consecuencias malas. E incluso veíamos, ¿no?, una persona que ha sido endemoniada o muchas circunstancias. Y aún así, hoy Jesús tuvo misericordia de ellos y los sanó. Si estás tomando un mal camino, no tengas miedo y no pienses que ya se arruinó todo. Vuelve al Señor y ruega por su misericordia. Entrégale tu vida, ponte a cuentas con Él y deja que su camino y su voluntad perfecta te continúen guiando. Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana. El deseo de nuestro corazón es que busquen a Dios con todo su corazón sobre todas las cosas. Y que Dios los prospere en todo lo que hagan. Dios les bendiga. Dios les bendiga.